Bueno, pues me presento. Yo soy Sofi, soy de México, tengo 22 años, familia católica, mis papás estaban muy metidos en el Opus Dei, yo estuve en escuelas del Opus Dei toda mi vida y siempre fui muy cercana a Dios en el sentido de que para nada tuve un rechazo o nunca fui de las personas que les daba flojera ir a misa y también siempre tuve una relación muy bonita y muy especial con la Virgen María. Y bueno, pues pasa que conforme vas creciendo, pues como que tus metas y propósitos de vida empiezan a cambiar, te empiezas a envolver bueno, por lo menos en mi caso me empecé a envolver en el mundo y yo tenía anhelos muy grandes en mi corazón. Quería hacer algo grande, tenía como mucho fuego en el corazón, pero en esos momentos no sabía que venía de Dios y me encantaba ayudar. Pero bueno, en la adolescencia como que esos sentimientos se empiezan a distorsionar con el querer fama, con el querer... yo soy muy artística, me encanta bailar, me encanta actuar, todo ese tipo de cosas. Entonces dije, no, pues yo voy a ser actriz famosa y quiero ser actriz famosa y empecé a tomar clases de actuación, de canto, toda mi vida bailé. Yo digo que era una católica light, como muchos católicos tristemente hoy en día. Y pasa que cuando empieza la pandemia, yo me empiezo a envolver mucho en todo el tema de nueva era. Por redes sociales, ahorita está súper de moda, yo creo que todos hemos visto una u otra cosa, pero todo el tema de manifestar, ley de la atracción, meditaciones trascendentales y me fui envolviendo poquito a poquito en ese mundo. Y bueno, este es todo un tema, pero qué peligroso es porque parece ser tan inofensivo y que no pasa nada, que nosotros mismos como que nos vamos haciendo a la idea y tratando de pensar que no pasa nada y que también está relacionado con Dios. Entonces yo me empecé a envolver mucho, empecé con imanes para salud física y luego empecé con Reiki, que el Reiki no sé si conocen qué es, si no conocen qué bueno, pero es una práctica donde te mueven la energía a través de los chakras y no sé qué, pero como yo iba a un lugar donde también tenían una imagen de la Virgen y de San Miguel Arcángel, yo decía, pues esto no está mal, también creen en la Virgen y en Dios. Entonces como que poquito a poquito se fue distorsionando mi formación católica hasta un punto en el que yo me encerraba en mi cuarto y les decía a mis papás, a mi familia, nadie me vaya a molestar porque voy a meditar. Y entonces yo me encerraba y eran horas de escuchar meditaciones y lo peligroso que es porque pues el mundo espiritual con eso no se juega, o sea, con el mundo espiritual no se juega, es muy fácil, está Dios y está el enemigo y si no estamos con Dios, estamos con el otro. Entonces, gracias a Dios me protegió porque con esas cosas de verdad no se juega y hice muchas prácticas que no estuvieron bien y que pudo haber salido mal, pero pues como que yo sinceramente siento que Dios me protegió de una manera muy especial, pero bueno, ya estaba como muy metida en esto y como estábamos en pandemia no podíamos ir a misa los domingos, entonces como que ya ni iba a misa, toda mi familia se empezó a enfriar en el tema de la fe. Por ejemplo, dudaba muchas cosas de la iglesia, por ejemplo, la confesión. Empecé a dudar y decir como, bueno, pero igual y no tenemos que ir con un sacerdote, igual y yo puedo decirle mis pecados a Dios y ya está. Como que ese tipo de cosas se fueron distorsionando y también empecé a pensar que la iglesia era súper retrógrada y que se había quedado en el año de las cavernas y que la iglesia no se había actualizado en este mundo y en la fe y en la espiritualidad y en el sentir y no sé qué. Entonces como que esta fue la idea que poquito a poquito fue metiendo la nueva era en mí. La nueva era lo que hace es como que te da
felicidad momentánea o salud momentánea, como cositas chiquitas a cambio de luz de tu alma. Entonces el demonio es como, ok, te doy, no sé, felicidad en este momento, felicidad falsa porque no viene de Dios, pero te quito luz de tu alma. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me fui quedando muy vacía sin darme cuenta y de una manera tan sutil que yo no podía distinguir qué me estaba pasando. Y bueno, empezó una época muy difícil para mí porque tenía todo, tenía familia, tenía salud, tenía amigas y en ese tiempo me empecé a envolver mucho en el tema de redes sociales, en específico en TikTok, y empecé a hacer videos de todo y nada, o sea, de cualquier tontería, y mi cuenta se empezó a ser muy famosa hasta el punto en que pues ya tenía contratos con marcas y me mandaban ropa o me mandaban su producto y cosas así. Entonces como que el éxito que yo pensaba que quería alcanzar para satisfacer los anhelos grandes de mi corazón, también lo estaba logrando. Entonces lo tenía todo, a la manera de ver del mundo y de lo que yo creía que tenía que alcanzar. Pero todas las noches me la pasaba llorando. En cuanto llegaba la noche me sentía tan vacía y no entendía qué me estaba pasando. Si yo rezaba meditando, si yo estaba trayendo cosas buenas a mi vida, si yo tenía salud, familia, amigos y me estaba yendo muy bien en el campo como de fama o ese mundo. Entonces como que decía, ¿qué me pasa? Yo no entendía y no había esa capacidad de ir más a fondo y entender qué era lo que me estaba pasando. No sé por qué, igual y también por todo lo de la nueva era que te pone vendas en los ojos y no puedes ver claramente. Entonces fueron varios meses de estar así y al mismo tiempo nadie se daba cuenta. Yo no le platicaba a nadie porque ni siquiera yo me entendía. Entonces como que no estaba bien, pero por fuera aparentaba que todo estaba perfecto, hasta que un día no podía más. Y me acuerdo perfecto, fue como un grito de mi alma a Dios, porque no grité, pero se sintió como si hubiera gritado. Y le dije, Dios, si de verdad existes, que yo sabía que sí existía, pero tenía ya muy distorsionada la idea de Dios. Si de verdad existes, haz algo conmigo, porque yo ya no puedo más. No entiendo el sentido de la vida, no entiendo por qué estoy aquí, no entiendo por qué estoy tan vacía. Y como que, no sé, o sea, más allá de todo lo que estoy viviendo, no entiendo cuál es el sentido, no entiendo si hay algo más, no entiendo qué hacer. Entonces, de verdad fue como un grito de mi alma porque fue desgarrador el momento y tenía mucho dolor. Pero es impresionante cómo Dios no entra a nuestra vida si nosotros no le abrimos la puerta. Yo creo que lo hemos escuchado muchísimas veces, que Dios es un caballero y no entra sin nuestro consentimiento o si no hacemos uso de nuestra libertad. Pero es verdad, o sea, Dios no va a entrar en nuestra vida si nosotros no le abrimos la puerta. Yo ese día le abrí una ventanita pidiéndole ayuda. No sabía que estaba haciendo una oración, pero lo que hice fue una oración directamente a Dios. Y Dios es impresionante porque no solo entró a mi vida, o sea, entró con todo y vino a transformarlo todo. Entonces fue hermoso. Al siguiente día en la mañana yo me despierto y mi mamá me dice que le había llegado un mensaje de la Virgen de unas apariciones. Y bueno, en el momento en el que leo el mensaje fue fuertísimo porque decía una frase, el mensaje era muy largo, pero decía una frase en específico que me atravesó como un dardo en el corazón y decía, vuelve a mi hijo Jesús, Él es el único que te va a dar la verdadera felicidad. Entonces en ese momento fue como muy especial porque yo siempre tuve un cariño especial con la Virgen y una relación hermosa con ella. Entonces, escuchar eso hizo un eco en mi corazón, un eco en mi alma y dije, tengo que volver a Jesús. ¿Cómo? No sé, pero sé que la Virgen me va a llevar. Entonces empecé como a investigar, a meterme a ver, de hecho vi miles de testimonios, todos los testimonios habidos y por haber que encontré en YouTube. Y bueno, una de las cosas con las que me encontré fueron con los pedidos de la Virgen
de orar con el corazón, leer la Biblia, ir a misa, confesión, ayuno. Y bueno, dije, voy a empezar a hacer estas cosas. Al principio no lo hacía como con mucha convicción, pero yo confiaba plenamente en que la Virgen me iba a ayudar. Entonces empecé poquito a poquito y fue un proceso hermoso porque a pesar de que nací en una familia católica, toda la vida yendo a misa, toda la vida en formación católica, Opus Dei y así, nunca había tenido una relación personal ni como de convicción propia con Dios. Entonces fue hermoso porque fue empezar desde cero, pero de la mano de la Virgen. Y fue hermoso, hermoso este caminar, el irme a confesar, el empezar a ir a misa y vivirla con más sentido, no solo por el ya fui a misa y cumplí, sino quiero realmente vivirlo y entender qué es lo que está pasando, el milagro más grande, el regalo más grande, Jesús está ahí presente. Poquito a poquito me iba llevando a Jesús, me iba llevando a su hijo. Yo nunca había tenido una relación con Jesús. Cuando rezaba era como que Dios en general, pero a Jesús no lo conocía. Sabía que era Jesús de Nazaret, que lo crucificaron por nosotros, que el típico Jesús es tu mejor amigo y cosas así que te dicen de chiquita, pero no lo conocía, no tenía idea quién era y no tenía una relación con él. Y fue hermoso cómo la Virgen me fue llevando a Jesús poquito a poquito y de manera como muy, muy sutil y muy maternal, como es ella, de una manera tan dulce, de una manera en la que cuando menos te das cuenta, ya estás totalmente enamorada de Jesús. Y eso fue lo que hizo conmigo. Me empezaron a pasar muchas diosidencias. Ahora sé que no existen las casualidades y que de verdad Dios tiene planeado cada momento, y sobre todo cuando vamos caminando pues ya en el camino con Jesús, con la Virgen, todo lo que nos pasa es por algo. La batalla ya está ganada, sabemos quién gana al final, sabemos que la Virgen lo ha dicho 1000 veces, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Y esa es la esperanza a la que nos tenemos que aferrar. Y es difícil, sí, es difícil, pero cuando haces esa firme decisión de no soltar su mano, todo se vuelve tan fácil y yo no lo cambio por nada del mundo. Claro que el seguir a Jesús, el seguir a la Virgen, me hizo cambiar muchísimas cosas, muchísimos defectos que yo tenía, muchísimas inseguridades. Y me fui dando cuenta de muchas cosas que no iban de acuerdo a lo que Dios nos pide o al amor de Dios tan grande. Entonces, tristemente tuve que dejar varias amistades que no me hacían bien. Y bueno, también cuando empecé a conocer todo este tipo de cosas, también la vida de santos, promesas grandes que ha hecho Jesús, por ejemplo, cuando el Sagrado Corazón de Jesús se le manifiesta a Santa Margarita María Alacoque, o sea, como que todo ese tipo de cosas, que empecé a llenarme de información. Era tanto que yo lo quería compartir al mundo y le platicaba a mis amigas, es que no sabes, Jesús dijo que no sé qué, y si hacemos esta devoción, o imagínate Jesús de la Misericordia, Santa Faustina, nos perdona todo, su misericordia es enorme, o sea, como que me empecé a llenar tanto de información y tanto furor y tanta emoción que yo decía, es que yo lo quiero compartir. Y de hecho fue una idea de una amiga que me dijo, ¿por qué no subes a redes sociales como que post o videos contando esto? O sea, cuéntalo y que todo el mundo queremos saber esto. O sea, mi amiga también católica y me decía, yo no tenía idea, yo no sabía, quiero saber, pero seguramente todo el mundo quiere saber, ¿por qué no lo compartes? Abro la cuenta en Instagram de Mi Vida en Jesús y empiezo a subir de repente cositas, pero no es hasta hace poco que subo como un primer reel dando tips para vivir mejor la Santa Misa. Y de hecho es muy chistoso porque di una charla justo de teología del cuerpo en Ecuador y muchos jóvenes me decían, es que me aburre montones la misa, yo no puedo con la misa, me da muchísima flojera, ¿cómo le haces? O sea, como que danos tips. Y gracias a ellos, yo subí el video de tips para vivir mejor la Santa Misa y conté desde mi experiencia, justo la cuenta se llama Mi Vida en Jesús, porque quiero contar desde lo que yo he vivido y lo que a mí me ha servido, y todo
de verdad lo he puesto en manos de Dios, o sea, como que empecé como a nutrir mi vida espiritual con lectura, con testimonios en YouTube y con cosas así, leyendo mucho. Y bueno, me topo con que no tenía ni idea tampoco de mi religión y de lo que es la iglesia. O sea, de verdad, tenemos un regalo tan grande y creo que la gran mayoría de los católicos no conocemos las verdades de nuestra iglesia y la profundidad que hay y lo hermoso que es. O sea, de verdad, todas las respuestas están ahí. Y ahorita mi vida consiste en servir a Dios. Gracias a Dios tengo la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues estoy con la Guardiana de la Fe, con los cenáculos de jóvenes y apoyando en todo el tema de retiros, peregrinaciones y así. Y bueno, pues tratando de poner mi granito de arena. Les contaba que cuando estaba chiquita siempre mi mamá me decía, Dios te dejó por una razón grande, tienes una misión grande. Hoy entiendo que no, o sea, no me toca cambiar al mundo, pero desde un pequeño sí que demos, un mini sí que le damos a Dios, un mini sí que le damos a la Virgen, Dios hace maravillas y transforma cuando nada más nos enfocamos en amar con todo nuestro ser, con toda nuestra alma a Dios, todo lo demás se da por añadidura y no nos tenemos que preocupar de nada. Ha sido un caminar hermoso donde yo le recomiendo a todo mundo que se acerquen a la Virgen, porque yo creo que si no fuera por ella, nunca hubiera conocido a Jesús de una manera tan profunda y Dios es nuestro todo. O sea, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Se puede desmoronar el mundo, se puede estar cayendo nuestra vida en pedazos, pero cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Obviamente hay momentos difíciles, obviamente hay desolaciones, teniendo esa confianza de que Dios nunca nos va a soltar y siempre va a estar con nosotros. Eso les comparto y espero que les pueda servir.